días, hermanos, hermanas. Aprovechamos también esta oportunidad de saludar a todos quienes nos sintonizan a través de nuestra transmisión online en www.iglesiacristianalaserena.cl. También un saludo y una bendición para todos aquellos que nos están viendo en este momento. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y el mensaje que comenzamos hace 2 domingos atrás y que dice relación con el tema del arrebatamiento, de algo que el Señor Jesucristo habla en este tiempo a su iglesia y de la cual muchas veces la iglesia no quiere escuchar. Este es uno de los temas más difíciles desde el punto de vista de lo que es para un pastor hacerlo, porque sin duda alguna la gran mayoría de los que quizás estamos en este salón quisiéramos escuchar a lo mejor otra cosa. Y en verdad creo que Dios nos anima, Dios nos exhorta, Dios nos corrige, ¿no es cierto? Dios nos disciplina. Pero sobre todas las cosas, Dios nos está formando y está haciendo en nosotros su obra. Y la parte más importante de la obra que Dios hace en nosotros es la transformación, la santidad. La Biblia dice que solamente verán a Dios los de corazón limpio, sin santidad nadie verá a Dios. Y ya hemos estado conversando acerca de aquellos versículos. Y vivimos una época, hermanos, en la cual, más que cualquier otra cosa, nosotros como pueblo de Dios debemos atender a los tiempos que estamos viviendo. La iglesia no está viviendo, o el cristianismo no está viviendo un tiempo de apogeo ni un tiempo de avivamiento. La iglesia está viviendo un tiempo de tibieza, un tiempo de falsedades, un tiempo de apostasía, un tiempo marcado por una serie de doctrinas y actividades que no aparecen en la Biblia, modelos que no aparecen en la Biblia, que no los encontramos ni en Jesús, ni en los apóstoles, ni en nadie que haya participado de la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento. La iglesia está embobada. La iglesia tiene tantas opciones hoy día de la mentira que es muy probable, ¿no es cierto?, que tenga un lugar donde le digan lo que quiere escuchar. Y yo quiero decirles, hermano, que para mí no es fácil el poder predicar estos mensajes, porque nos lleva a un punto en el cual, por cierto, nuestra propia persona es o puede ser cuestionada, principalmente por el hecho de creer que tenemos otras cosas a lo mejor más importantes que pudiésemos enseñar desde este lugar. Y hago esta larga introducción porque es espantoso, por no decir otra palabra, la forma en cómo estas pseudo iglesias están creciendo, se están desarrollando y están engañando a millones de personas. Millones de personas que ignoran la palabra de Dios y millones de personas también que, a pesar de saber la palabra de Dios, endurecen su corazón ante ella. Iglesias donde no se predica sobre el arrepentimiento, iglesias donde no se predica acerca de la santidad, iglesias donde sencillamente son verdaderos show, donde la gente sale en el pic de sus emociones, pero sin una gota de transformación. Esta iglesia no es así y espero que mientras yo esté aquí nunca sea así. No porque no nos emocionemos con la palabra de Dios, no porque no seamos nosotros también un pueblo que camina alegremente hacia su destino, que no es una casa más grande, un auto más grande, ni siquiera un trabajo mejor. Estamos caminando hacia nuestra tierra y a nuestra ciudadanía a la cual pertenecemos, nuestra ciudadanía celestial. Los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor no hacen otra cosa que gritar a la iglesia que el Señor está a las puertas.
que el Señor está a las puertas y viene por su iglesia, que después de ese periodo comenzarán 7 años que la historia bíblica nos dice que no ha existido ni existirá otro periodo de tal magnitud de sufrimiento en este planeta, y que incluso el Señor tiene que acortar los días porque si no, no quedaría nadie vivo. Por lo tanto, hermanos, esa es la realidad que estamos viviendo. Yo quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3. Y esto no es para despegar los pies de la tierra, ni para tener un sentimiento escapista al respecto. Al contrario, siempre lo he dicho, las personas que conocemos y tenemos el privilegio de conocer la verdad de Dios y tomarla tal como Él nos la revela, debiéramos ser siempre las personas más plenas. Todo lo contrario de lo que muchas veces uno puede observar en cuanto a las personas que piensan que lo peor que puede pasar en este momento es que el Señor venga porque me está yendo tan bien, encontré al hombre de mi vida, encontré a la mujer de mi vida, por fin voy a estudiar lo que quiero, por fin. Hermano, no sabemos ni tenemos idea lo maravilloso que es estar con el Señor, vivir, no sabemos lo que es vivir en un cuerpo sin la presencia del pecado. Dios nos está prometiendo todo eso y eso está por suceder en cualquier momento. No obstante, si no sabemos leer los tiempos, podemos ser engañados por toda esta falsa doctrina que es la que va a abundar, que es la que abunda y la que se hará más fuerte, preparando el escenario para que aparezca el anticristo. En capítulo 3, versículo 7, el Señor, en este mensaje a las 7 iglesias que no vuelven a aparecer después en todo el libro del Apocalipsis, porque después empieza el período del trato con la angustia de Jacob, que es el pueblo de Israel, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. No necesitamos nosotros publicarlas, no necesitamos nosotros exaltarlas, Él conoce nuestras obras. Y cuando hablo de obras aquí no me estoy refiriendo, y ustedes saben, ¿no es cierto?, a el concepto de la caridad solamente, sino que las obras que el Espíritu Santo está realizando en nosotros por medio, ¿no es cierto?, de la transformación y la santidad. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este no es un tiempo en que la iglesia tiene mucha fuerza, la iglesia verdadera. Este es el tiempo de que los apóstatas están fortalecidos, en que los apóstatas llenan estadios, en que los apóstatas escuchan casi, y no casi, sino con un espíritu engañador y demoníaco, convencen a miles de personas de una doctrina totalmente antibíblica. Siempre me he preguntado por qué se hacen campañas de sanidad y no que Dios nos sane, hermano. El Señor es soberano y Él hace como estima. Pero si existiese la sanidad como estos falsos maestros proclaman, ¿para qué arriendan un estadio que sale inmensamente caro y lo llenan de gente? ¿Por qué no van al hospital y le dicen al director del hospital: en el nombre del Señor traiga a los 10 pacientes más graves que tenga y usted va a ver la gloria de Dios? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué si hablan de tanta prosperidad no van a predicar a la India o al África, donde realmente la gente necesita ni siquiera prosperidad, un poquito de todo lo que nos sobra a nosotros? ¿Por qué no se hace eso? ¿O acaso Dios no funciona allá? Dios funciona en el Estadio La Portada, no en el Hospital de La Serena. Dios funciona en el Estadio River Plate con 80.000 personas y no funciona en los hospitales de Argentina. ¿Se dan cuenta? Son pequeñas cosas que nos tienen que hacer pensar, porque Jesús no actuaba así. Jesús no actuaba así, los apóstoles no actuaban así. Toda esta generación
o mejor dicho, degeneración de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que lo único que le dicen a la gente, yo decreto, yo creo, yo declaro, yo, y la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 16 al 18, anótelo. El que habla por sí, su propia gloria busca. Juan 7, 16 al 18. El que habla de sí, el que se promociona a sí mismo, su propia gloria busca. Esta gente dice, reclámale al Señor, exígele al Señor que te sane. Y el apóstol Pablo le rogó 3 veces, le rogó. Vean la actitud solamente, y aún Dios no lo hizo. Porque no hay propósito para Dios perfecto, sino el que está en su palabra. Y hay propósito para Dios en la enfermedad, hay propósito para Dios en la salud, hay propósito para Dios en el bienestar económico, hay propósito para Dios en la dificultad económica, hay propósito para Dios en cada cosa si yo estoy verdaderamente unido a Él. Verdaderamente unido a Él. No necesito crear un clima ficticio de falsa felicidad y expectativas que nunca jamás se cumplen. Nunca jamás se cumplen. Entonces, hermanos, yo les pido, por el amor de Dios, que aprendamos a leer el tiempo que estamos viviendo. El 99% de la Biblia, según los eruditos, se ha cumplido y yo estoy de acuerdo con eso. Hay un mínimo porcentaje, estamos a puertas de que comience la semana 70 de la profecía de Daniel. Por lo tanto, como el Señor mismo dice, más tenemos que caminar hacia la santidad. Volvamos a Apocalipsis 3, ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es la que representa a la iglesia que conserva la sana doctrina a pesar de que es débil. Esta es una iglesia que nos reconocemos débiles, no somos fuertes, nos hacen así e inmediatamente tambaleamos. No somos fuertes. Los apóstatas son fuertes. Los apóstatas empoderan demoníacamente a la gente, haciéndole creer que pueden conseguir todo lo que quieren en la vida con solo pedirlo a Dios. Espíritu Santo hace esto, Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece el junior, con el respeto que me merecen aquellos que ejercen ese noble trabajo nuestro. ¿Es así como Dios opera a través de la iglesia? La respuesta es no. Sin embargo, aunque tenemos poca fuerza, hemos guardado su palabra. Hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Cuando nosotros negamos el nombre de Jesucristo, no estamos diciendo Jesucristo no existe. Lo que estamos diciendo es, no quiero la doctrina de Cristo, no quiero la doctrina de tomar mi cruz, ¿no es cierto? No quiero la doctrina de tomar mi cruz, no quiero la doctrina sacrificial. Y no estoy hablando, hermano, de mártires, estoy hablando de que seguir la verdad de Dios nos va a traer muchas veces dificultades con la gente. Por eso es muy fácil hoy día ser ecuménico y todo el mundo te va a amar. Pero cuando tú hablas la verdad de Dios y colocas en evidencia la mentira, son muy pocos los que van a quedar. Si este es el tiempo de la cosecha, poquita. Dice que los justos, pero apenita nos vamos a salvar. El gran tiempo va a venir cuando el Señor vuelva a tratar con su pueblo Israel. Nosotros somos el pueblo injertado, Israel es el pueblo llamado. Nosotros somos el pueblo redimido, Israel es el pueblo elegido. Israel comenzó la historia y va a terminar la historia. Entonces, cuando estamos nosotros viendo esto, dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Versículo 4. Y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Un día va a pasar eso. Ahí mismo en Apocalipsis 3, versículo 9. Va a ocurrir eso un día, dice que toda rodilla se doblará y todos tendrán que reconocer que Jesús es el Señor.
he aquí yo vengo pronto. Y toda esta gente, aunque dice de boca que Jesús es el Señor, ellos son los señores. Ellos son los que ordenan, ellos son los que decretan, ellos son los que dicen. Hay una bruja que dice incluso, lo comentábamos hoy día, que ella está intercediendo por el mar, porque en el mar hay muchos espíritus malignos, y en el mar, y en el mar, y en el mar, y ora por el mar. Y la gente la escucha. Esa misma bruja dice que los billetes le hablan. Y hermanos, aunque usted se ría, el estadio lleno de bote a bote, pero porque a la gente le gusta eso. Estos falsos maestros son el castigo de Dios para todos aquellos hombres y mujeres que escucharon la verdad y desecharon la verdad. Tienen el profeta, el pastor que se merecen. Esa es la cosa. Y se los digo con toda responsabilidad. El Señor dice claramente que tenemos poca fuerza y que la única cosa que nos conserva es el hecho de guardar su palabra. El hecho de... Puede ser Ana Méndez, contesta. En una de esas. Por cuanto he guardado, versículo 10, por cuanto has amado la palabra de mí, paciencia. La iglesia tiene que tener paciencia de saber que los designios de Dios se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo o sobre el mundo entero. Esa es la tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de la Odisea, que está en el capítulo 3, versículo 14, es la iglesia que se va a quedar, o la pseudo iglesia. Son los apóstatas que se llamaban iglesia y que van a tener que responderle a millones de personas que le van a preguntar: pastor, ¿qué es lo que pasa? Profeta, apóstol, querubín, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos quedamos? ¿O qué es esto? Porque muchas personas ni siquiera en las iglesias saben que el arrebatamiento está a las puertas, porque nunca se los han enseñado. Personas que se paran sobre un púlpito con todo el descaro de hablar de Dios sin siquiera tener un mínimo manejo de lo que están diciendo. Cosas que son terribles, terribles. Entonces, hermanos, yo sé, como sucede en la historia y ha sucedido en la historia de esta iglesia, que agradezco al Señor pastorear y que el Señor me mande un rayo si alguna vez estoy diciendo algo que no está conforme a su palabra, a su voluntad, y la iluminación que nos ha entregado, ¿no es cierto?, para poder decir efectivamente que esta iglesia quizás nunca llegue a las 1000 personas. Pero no estamos aquí por número. Cada persona que está aquí ha escuchado la verdad, ha escuchado la crudeza de la verdad, pero a la vez la bendición de saber que es parte de aquel grupo de personas que va a salir cuando el Señor venga por su iglesia. Y yo quiero estar seguro de que tú estés ahí. Y por eso es que me atrevo con todo el corazón a predicarte esto. Ya la autoridad palestina fue reconocida como un Estado gelatinoso, pero ya está reconocido. Esa es la antesala para que existan los acuerdos que el anticristo va a lograr, ¿no es cierto?, entre palestinos y los israelitas. Eso está ahí, hermano. Está pasando ahí. Nosotros lo que estamos esperando es la venida de Jesús por nosotros. Israel está esperando al anticristo, aunque ellos no lo saben. Ese es el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis, que va a engañar a toda la gente. Y nosotros tenemos que estar alertas. La iglesia de la Odisea, versículo 14, escribe a la iglesia al ángel de la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, no te quemas con nada, ¿no es cierto? Quiero estar bien con los católicos, quiero estar bien con los testigos de Jehová, con los evangélicos. Digo, todos son cristianos, aunque el mayor problema hoy día, al final de los tiempos, no está en los testigos de Jehová, no está en los mormones, no está en eso, está dentro de la misma pseudo iglesia. Cientos de iglesias apóstatas que se van a quedar ellos y su gente
falsos maestros que han arrastrado a la gente a la mentira, pero también la gente se ha dejado arrastrar. Por eso es que mira hacia adelante. El que está haciendo lo correcto, siga haciéndolo. No es el tiempo de convencer a las personas, es el tiempo de vivir en santidad. Gente de esta iglesia, personas de esta iglesia, quizás se vayan a ir, les vaya a molestar y vayan a encontrar un lugar donde se van a sentir bien. Espero que en ese lugar no solamente se sientan bien, sino que escuchen la verdad. Escuchen la verdad. Hermanos, estamos viviendo un tiempo crítico. Cada día es un día más que nos acercamos al arrebatamiento de la iglesia. Le he pedido a Dios que me dé mensajes los cuales puedan de alguna manera no parecer cada vez, ¿no es cierto?, como que estamos golpeando a las personas, porque no las estamos golpeando. Pero no puedo, porque el Señor toca mi corazón con este mensaje que tengo que digerir. Dios está a las puertas, el Señor Jesucristo está a las puertas de venir por su iglesia. Lo que más necesita el pueblo de Dios no son señales ni prodigios, porque los señales y prodigios es la hora del diablo. Satanás está empoderándose poco a poco por medio de estos falsos maestros y realizando cosas que a los ojos de la persona carnal, aunque esté en una iglesia, van a resultar milagros de Dios y no lo son. Porque predican sanidad, pero no predican salvación, no predican arrepentimiento. Es una cosa ya tan burda como el pare de sufrir y todo esto. Entonces, hermanos, es un momento difícil, es un momento que tenemos hoy más que nunca tener discernimiento. Hoy más que nunca tener discernimiento. Tenemos errores, tenemos defectos, por supuesto, porque somos débiles. Somos débiles. Pero guardemos la palabra. Porque dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero en cuanto eres tibio, escucha bien, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios no lo va a sacar, lo va a vomitar. Los va a vomitar. Porque tú dices, como dicen estos apóstatas, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de cosas. Esta gente no tiene necesidad de orar, esta gente no tiene necesidad de ayunar, esta gente no tiene necesidad de buscar la palabra, esta gente no tiene necesidad de humillarse. Tiene todo. Necesito más. Entonces, el Señor les dice cuál es su verdadera condición: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la realidad de la iglesia apóstata que se va a quedar. De todos aquellos que han seguido estas doctrinas que son absolutamente demoníacas. Doctrinas que han tomado un versículo o un pasaje de la Escritura y los han transformado en una doctrina demoníaca. Han sacado de contexto un texto para transformarlo en un pretexto que les haga calzar su torcida manera de pensar. Y aquellos que sigan en esa condición, fíjense lo que va a hacer Dios. Por eso es que a veces nosotros nos creemos más buenos que Dios. Nosotros andamos laceando a las personas, por favor. ¿Sabes qué hace Dios? Les manda un espíritu engañador. Cosa que si creen la mentira hoy, se hundan más en esa mentira. Es terrible, el mismo Dios les coloca un espíritu engañador y creen más la mentira. Entonces, tenemos que saber efectivamente que la situación que estamos viviendo hoy día es una situación expectante para nosotros, para el pueblo de Dios. Jamás he dicho desde este púlpito ni en ninguna cosa que esta es la única iglesia verdadera, jamás. Como algunos dicen que prácticamente aquí todos ustedes están amordazados y que no dejo que hagan ninguna otra cosa. Todos tienen la libertad de hacer lo que quieran. Todos tienen la libertad de hacer lo que quieran, hermano. Pero lo que sí me corresponde a mí, y lo hago con todo temor de Dios, es decirte, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. El Señor viene pronto. Muchos dicen, ¿para qué enseñamos el rapto? Porque en el fondo vas a meter en la cabeza de la gente
que se va a ir, se va a ir, se va a ir. Si eso es lo que dice el Señor. El apóstol Juan dice, ven Señor pronto, pobrecito, 2000 años antes que nosotros. Todos estos sinvergüenzas no se quieren ir porque la están pasando chancho, porque tienen colecciones de autos, tiene esto. Hasta asociados con el narcotráfico están. Construyen megas iglesias para lavar dinero y están llenas de cosas que son dantescas. No me importa cuántas personas quedemos acá, pero cuando venga el Señor nos vayamos todos. Eso es, no me importa el número, no me importa, de verdad, no me importa si quieres madurar o no quieres madurar. Aquí están todas las herramientas, con imperfecciones, con lo que sea, pero tú tienes que tomar una decisión. Tomar el arado y seguir adelante y no mirar atrás, o soltar el arado. Nosotros no vamos a claudicar, por doloroso que pueda resultar en algún momento, por dificultoso que pueda resultar en algún momento, pero mientras tengamos la libertad de Dios para hacerlo, y cuando no la tengamos, también. Y quisiera Dios que alguna vez pasara algo de que verdad nos persiguieran, porque sería por lo menos una manera de saber realmente dónde estamos parados. Por eso es que somos débiles, porque aunque no tenemos persecución, nuestras prioridades no son las de Dios. Aunque no tenemos persecución, aunque tenemos todo, hay todavía cristianos que viven amargados. Hay cristianos que todavía lo único que quieren es mejorar su estilo de vida. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo que Él tenga para ti te lo va a añadir. Y vas a aprender a ser feliz con eso. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Si tienes algunos, ok, ríndelos al Señor. Pero si esos te han alejado de Dios, resultaron ser una maldición. Entonces, ¿cuáles son las señales más claras que hablan del período previo al regreso del Señor Jesucristo? En Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel es uno de los profetas más increíbles del Antiguo Testamento y es uno de los que más habló acerca del tiempo del fin. Ezequiel capítulo 37 es una profecía que muchos conocen, una visión que Dios le da al profeta Ezequiel y que tiene que ver con el retorno de Israel a su tierra. Ezequiel vio el holocausto, vio la hora más oscura de la nación de Israel, la Shoah, como se dice en hebreo. Ezequiel vio eso miles de años antes y profetizó cómo sería esto. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. De todos los cautiverios, de todas las invasiones que Israel sufrió y ha sufrido a lo largo de su historia, nada se compara con lo que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, donde casi 7 millones de judíos fueron asesinados literalmente. Por lo tanto, la población de judíos en el mundo fue diezmada y quedó menos de un tercio. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, proclama, reclama, declara. No, profetiza. Profetizar es hablar palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice Adonai nuestro Señor. Mañana no va a llover, o mañana va a llover. Y si no ocurría lo que el profeta decía, el pueblo tenía la obligación de matarlo a pedrada. Hoy día estos chistosos dicen, el mundo se va a acabar esta fecha, esta va a salir presidente, y nada se cumple, y la gente embobada, sigue. Así ha dicho
Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué cosa? Oíd palabra. Oíd palabra. ¿Qué es lo que te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz? La palabra de Dios. Oíd palabra de Dios. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Palabra de Dios. Y la palabra de Dios transforma la vida de las personas, no las acomoda. Es como el cántaro en mano del alfarero. Él lo rompe y hace algo nuevo. Lo rompe y hace algo nuevo. Salta al versículo 11. Versículo 7. Profeticé, ya vamos a ver el 6. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Esa es la condición en que se encuentra Israel hoy. Ha sido restaurada físicamente, pero están muertos espiritualmente. Es así, Dios nos ha dicho esto de antemano, lo estamos viendo hasta en nuestros ojos. Israel, mientras no reconozca al Mesías, a Jesús como su Mesías, eso va a ocurrir después de los 3 años y medio, de la primera parte de la tribulación. Hasta que no ocurra eso, Israel está muerto espiritualmente. Sin embargo, la primera parte de la profecía ya se cumplió. El 14 de mayo de 1948, en el peor y más oscuro momento de la nación de Israel, en un día, como dice el profeta Isaías, se declara el nacimiento del Estado moderno de Israel. Esa es la señal más prominente, más milagrosa que haber sacado a Israel de Egipto, más milagrosa que cualquier otra cosa. En un día es declarada, como dice Isaías, una nación. Y desde ahí, desde ese tiempo, comienza lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Por eso es que ninguna profecía podía llegar a cumplirse hasta que no se cumpliera la señal más grande del brote de la higuera. Israel otra vez en su tierra. Y dice, y me dijo, profetiza, versículo 9, al Espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Eso es lo que va a pasar después. Los 4 vientos representan los 4 ángulos de la tierra, de toda la tierra van a venir. Y dice que ahí van a vivir, porque hasta el momento solamente han vuelto los judíos, faltan todos aquellos que son de las tribus perdidas de Israel, que aparecen en Apocalipsis, con representación de 12.000 por cada tribu, los famosos 144.000 que no son testigos de Jehová, son judíos, israelitas, de todas las tribus, menos Dan y Efraín, que fueron las tribus apóstatas. Entonces dice el versículo 6, ¿cómo es que lo va a hacer revivir? Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubrirá de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 11, salta al 11. Me dijo luego, hijo de hombre, aquí explica la visión. Todos estos huesos son la casa de Israel. Recuerde que la casa de Israel es todo Israel. O sea, aquí ya está reconstituido Israel completamente con sus 12 tribus. Son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Recuerden el holocausto, sin esperanza, todo destruido. Sin embargo, por tanto profeticé y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Hoy día tiene reposo el pueblo de Israel? No. ¿Por qué? Porque todavía está solamente vivo en la carne. Esta es la primera parte de la profecía de Ezequiel, que marca el regreso de los judíos a su tierra, pero están sin espíritu. En un momento de esos 7 años, Dios va a soplar, va a traer al resto de Israel, todos aquellos
que no conocen su identidad, pero que Dios se va a revelar y que pertenecen a la nación de Israel, y de esos va a sacar 144,000, y una multitud como la arena del mar, tal como la promesa abrahámica, va a levantarse en Israel, y adivinen qué va a hacer: predicar la palabra de Dios. Hoy día los gentiles le llevamos la palabra a los judíos, en ese tiempo los judíos van a llevar la palabra al mundo. Y ahí sí, hasta lo último de la tierra. Por eso toda esa falacia, América para Cristo, Sudamérica, Chile, no. La iglesia no está esperando eso, porque no es lo que dice Dios. La iglesia está esperando el arrebatamiento, porque después que salga la iglesia va a comenzar ese periodo de 7 años, en el cual es el periodo del reinado del anticristo. Son los 7 años que Dios le ha concedido a este ser maléfico para probar a la tierra, para probar a los habitantes de la tierra. Veamos el versículo ahí mismo. Perdón, en el Antiguo Testamento, el profeta Amós. Amós capítulo 9, versículo 11. Amós 9, 13. Amós 9, 13. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esa es la situación en que se encuentra hoy día Israel. Aunque lo ataquen, aunque nunca van a salir de ahí, porque ya Dios los plantó. Pero falta su nacimiento espiritual. Falta que el Espíritu de Dios entre en esos cuerpos que andan como zombies, en esos cuerpos con vida física, pero sin espíritu. Es impresionante la restauración en menos de 60 años de un pueblo donde no había nada, de una tierra donde no había nada. Esta profecía se cumplió y está cumplida al pie de la letra. Israel no solamente es un país desarrollado, sino que es un país de los más desarrollados del mundo, con todo lo que eso implica. Sin embargo, ellos no están, ¿no es cierto?, vivos espiritualmente. Ellos no están vivos espiritualmente. La segunda señal más relevante de este tiempo es justamente la apostasía. La palabra apospao significa deserción de la verdad. Apospao, deserción de la verdad. Significa que alguna vez escuchó, conoció la verdad, pero desertó de ella. Eso no significa que perdió su salvación, significa que nunca la tuvo. Que nunca la tuvo. Porque el llamamiento es irrevocable, no solamente para los dones, sino que también para la salvación. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 1 al 6. Es una advertencia. Es Dios diciendo esto. Y ya a esta altura no piensen solamente en los curas, en los elders, en todas aquellas sectas o religiones, entre comillas, tradicionales o establecidas. Ahora la apostasía tú tienes que mirarla dentro del mundo que se dice cristiano. Porque ahí es donde viene, porque el mayor engaño no va a venir de los otros lados. Difícilmente alguien de aquí va a irse a los testigos de Jehová, difícilmente, pero sí va a irse a una iglesia apóstata, a un lugar donde no le prediquen la verdad,
Entonces el peligro está ahí. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre nosotros mismos, que conocieron un día la verdad. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, seductoras, que harán uso del tipo de sociedad que vivimos hoy día, amadores de nosotros mismos, más que de Dios. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negarán al Señor que dio su vida por ellos. Eso es lo que significa rescató. No que ellos hayan sido salvos, sino que negarán al que dio su vida por ellos. Y la rechazaron. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia. ¿Qué es lo que hoy día prima en todos estos lugares? Hay cosas que son realmente burdas y que hacen que muchas personas, equivocadamente por supuesto, cuestionen el dar en una iglesia. En las iglesias lo que están haciendo, en este tipo de iglesia hoy día, es prácticamente asaltar a las personas. Prácticamente asaltar a las personas. Y la única cosa en lo que gira es justamente en la plata. En la plata. La gran mayoría de estos lugares, la plata. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, escucha, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco va a perdonar a estos falsos maestros. Tampoco los va a perdonar. Por lo tanto, no es uno el que condena, ellos mismos se condenan delante de Dios. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, hay falsos profetas, falsos maestros, falsa enseñanza entre el pueblo que introducirán herejías encubiertas. Recuerde, escuche las palabras claramente cuando las personas comienzan a, ¿no es cierto?, a hacer que el Espíritu Santo sea su verdadero esclavo. Haz esto otro, levanta, baja, saca, coloca, pone. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál es la característica de los últimos tiempos? Muchos que se van a llamar Cristo, ya sea como tal o van a aducir que es doctrina de Cristo. Y hay muchos. Y recuerda que muchos, la traducción es más de la mitad, por lo menos más de la mitad. Por eso es que dice que la iglesia de Filadelfia es débil. No hay tribuna para la sana doctrina muchas veces. Hay tribuna para todo este tipo de actividades. Salieron de nosotros, versículo 19, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Esa es mi única tranquilidad. Tú no ignoras la verdad. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. El engaño se construye con mucha mentira y un poquito de verdad, o con mucha verdad y un poquito de mentira. Todo depende del auditorio que uno tenga enfrente, de la audiencia que tenga. Mientras más ignorante, menos verdad. Unas gotitas de verdad nomás. Si son relativamente conocedores, bueno, tengo que echarle un poco más. Por eso es que escudriña la palabra, escudriña la palabra, escudriña la palabra.
Cuando entrevistaron a uno de estos falsos maestros famosísimos que salen en ese enlace, ¿no es cierto?, ese canal de televisión, que yo creo que lo que menos hace es enlazarte con el cielo. Y lo entrevistan y le preguntan, bueno, ¿de dónde salen ellos con todas estas cosas que no estaban? Jamás han estado en unos rituales en que para nombrar a uno de estos nuevos apóstoles, lo que hacen, ¿no es cierto?, colocan 12 piedras y una serie de cosas, le echan aceite, le echan sal, falta que le echan vinagre nomás y se lo... ¿O por qué mejor no le prenden fuego al tiro y al tiro... o le echan benzina y le prenden fuego, ¿no es cierto?, y el fuego de Dios al tiro los consume. Toda esta cosa, ¿no es cierto?, y ellos saben qué es lo que responde este anatema. Dice, lo que pasa es que nosotros hoy día estamos en el Espíritu. La gente sencilla, la gente que no tiene revelación, todavía está en la Biblia. Nosotros ya no necesitamos la Biblia, porque Dios habla directamente con nosotros. Y viene a Chile, y se llena el Caupolicán, o el Estadio Chile se llena. Vino a nombrar profeta o apóstol a otra persona de este país. Lleno. Lleno. ¿Quién le dice falso maestro? ¿Quién se va a parar en ese lugar y lo va a encarar bíblicamente? Qué raro que ya no necesite la palabra él cuando Jesús, cuando fue tentado por el mismísimo diablo, lo que usó fue la palabra. O sea, estos son mejores que Jesús. Pero allá andan los babosos detrás de toda esta cosa. Entonces dice, ¿no es cierto?, que muchos se levantarán. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que te manda a ti? ¿Qué es lo que me manda a mí como cristiano? Amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. No creas que todos los milagros, que todas las cosas, que todos los prodigios vienen de Dios. Menos en este tiempo que está en acción el misterio de la iniquidad. Menos en este tiempo en que Satanás tiene más permiso de parte de Dios para hacer señales y milagros falsos, porque Dios está arneando la tierra. Dios está arneando las iglesias para que quede efectivamente los que son sus hijos e hijas. Y va a caer todo lo que no sea. Por eso es que Dios le permite a Satanás hacer más señales, más prodigios hoy día, para ver cómo estás tú. Si tienes o no tienes discernimiento. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo, por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, hermanos, para ir terminando, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos, el apóstol Pablo siempre rogando y exhortando en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo conviene conducirse y agradar a Dios. ¿Cómo es que agradamos a Dios? En la manera en que nos conducimos. Así abunden más y más, porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesucristo. ¿Qué instrucciones dio el Señor Jesucristo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Te puede parecer una lata, te puede parecer aburrido, te puede parecer muchas cosas, pero esa es la voluntad de Dios. A lo mejor podemos mejorar la forma, lo que tú quieras, pero no vamos a cambiar el fondo. Es lo que necesitamos, santidad, santidad. Los varones llevamos estudiando 2 años, santidad, santidad. Y aún así, cada vez que nos metemos en algo, nos damos cuenta que nos falta, que nos falta. Y esa es la batalla y la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Por eso es que el día lunes hay tan pocos varones. Algunos están en trabajo, en viaje, en lo que sea. Pero los que pueden venir y no vienen, prefieren otras cosas, porque no les acomoda eso.
porque somos una iglesia débil. Pero lo único que podemos tener a nuestro favor es guardar la verdad. Pero si no la conocemos, vamos a guardar cualquier cosa. Lo mismo las mujeres. Lo mismo las mujeres. Estamos todos aquí buscando esto que el Señor le ordenó a Pablo. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de inmundicia. La palabra fornicación es inmundicia y abarca una amplia gama de cosas que nos alejan de Dios. De cosas que nos alejan de Dios. Finalmente, el capítulo 4, versículo 13, ahí mismo, que es el pasaje que nos sirvió o nos sirve de guía, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. La esperanza de esta iglesia es el arrebatamiento. La palabra harpazo, que Dios nos va a sacar abruptamente de este lugar. No porque no queramos pasar la tribulación, porque a mí me encantaría. Me encantaría poder ser alguna vez perseguido de verdad. No que hablen mal de uno y que lo peleen por acá. Esa cuestión no es persecución. Esa cuestión es falta de hombría o de mujer. Es un problema de uno. La persecución es cuando realmente andan detrás tuyos para matarte por el evangelio. Pero el Señor dice que la iglesia no va a pasar esa etapa. Entonces aprovechemos las pocas persecuciones que tenemos para fortalecernos, no para lloriquear. Porque no vamos a pasar por la tribulación. Es lo que dice la palabra, es lo que dice la Escritura. Entonces dice que no quiere que ignoremos eso. Y dice que tengamos cuidado en Mateo 24, que es otro pasaje que usamos de guía. Lo primero que dice Mateo 24 es: versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, refiriéndose a Jesús, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del tiempo. Respondiendo Jesús le dijo, lo primero, mirad que nadie os engañe. Lo primero, mirad que nadie os engañe. Antes de decir cualquier cosa, que iban a haber terremotos, pestes, todo, mira que nadie te engañe, mira que nadie te engañe. La única manera de no ser engañado es conocer la verdad y conocer toda la verdad de Dios, no solamente una parte de la verdad, no solamente la parte de la verdad que me gusta, toda la verdad, toda la verdad. Hermanos, la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo, si es que estamos aquí todavía, y los que no, voy a dejarles marcadito en el escritorio para que dé la buena batalla de la fe. Vamos a hablar acerca del cuerpo glorificado. Aquello que Satanás ha velado de tu mente porque no quiere que tú pienses en eso. Lo que quiere Satanás es que aquí está tu felicidad. Estamos de paso aquí. E incluso, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener un hermoso paso por esta tierra. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, no solamente va a ser terrible, sino que va a ser estéril. Porque nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Vamos a hablar sobre el cuerpo glorificado la próxima semana. ¿Nos ponemos de pie para orar? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos revela el futuro, Señor, como una noticia ya escrita por tu mano, Señor. Padre, te pedimos perdón porque hemos dejado muchas veces de guardar tu palabra por conveniencia, por no tener problemas, por no querer parecer ante la gente, Señor, como un poco o bastante, Padre, equivocado o raro, Señor. En verdad, Padre Celestial, tú sabes que no es fácil poder enseñar y predicar esto, porque implica, Señor, que muchos de los que están aquí quizás ven sus sueños frustrados o que tú no quieres, Padre, que cumplan sus sueños. Pero, Señor, enséñales que sus sueños aquí son todos pasajeros, Señor. Enséñales la maravilla de lo que significa estar contigo, Padre, que son cosas que no hemos visto, no hemos escuchado, que tú nos has preparado, Señor, porque cualquier cosa buena, perfecta, preciosa, esplendorosa que podamos ver aquí no se compara con la gloria venidera, Señor. Pero Satanás se ha encargado
de agachar nuestras cabezas y ya no poner la vista en las cosas de arriba, sino que mirar acá, Señor, como nuestra única fuente de felicidad. Y hemos puesto nuestro corazón en un tesoro que la polilla, el orín, corrompe, Señor. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, aunque sea jovencito, aunque piense, Señor, que no alcanzó a vivir, aunque piense cualquier cosa, Señor, quítale ese pensamiento y haz poner la mira en las cosas de arriba. Que si tú vienes, Señor, nos encuentres mirando hacia arriba, haciendo tu voluntad, siendo gente de bien en este mundo, Señor, siendo gente alegre, gente que realmente los jóvenes se preocupan de sus estudios, que están caminando, Señor, en integridad, pero con la vista puesta arriba. Gracias, Señor Jesús, porque no somos mejores que aquellos que te niegan, y por tu infinita misericordia tú nos has permitido, Señor, ver, conocer y vivir tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.